Shalom amigos, bienvenidos. Hoy estamos con Jueces capítulo 9, lo que va a ser un peliculón. Le vamos a presentar un peliculón que tiene absolutamente de todo. Se podría llamar Las Dos Torres porque es la génesis de esas dos torres de la saga del Señor de los Anillos, seguramente porque aquí aparecen las dos torres, y también podríamos hablar de una saga de narcos tan en boga y que están ahora la serie de Narcos, pues es, quitando el tráfico de drogas, sería el mismo proceder que los narcos de las series de moda de hoy en día. Y vamos con este apasionante capítulo que tiene de todo, y vamos también atentos a la intrahistoria de este capítulo 9 de Jueces. Vamos a intentar captar la intrahistoria porque también es apasionante. Y esto va a ser sobre todo en los primeros versos. Comenzamos leyendo en mucha reverencia este capítulo 9 del libro de los Jueces, que dice así. Dice: Abimelech, hijo de Jerubbaal, se fue a Siquem para estar con los hermanos de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa paterna de su madre en estos términos. Ahora vamos a ver en qué términos. Pero en este primer verso podemos notar ya que donde acude este Abimelech es a la familia de su madre. Ahora vamos a ver que cuando profetiza el hijo más legítimo de Jerubbaal, que es Gedeón, sobre su madre, le dice que es hijo de una esclava. Le llama a Abimelech hijo de una esclava. ¿Por qué él va a la casa de la madre? Porque son estos todos familia de esa esclava y algo más que esclava. Lo que pasa que, bueno, cuando profetiza Jotán no puede hablar tan a las claras porque se los echa encima. Ya estaban dominando en esa zona, entonces no puede decirle hijo de perra, pero en verdad era un auténtico hijo de perra, y esta mujer fue la instigadora. Si miramos la intrahistoria dentro del capítulo 9, vemos que la madre es la instigadora porque la madre es la que lo cría mal y lo llama allí a comparecer ante sus tíos, ante los hermanos de ella, para que les regale el oído, les diga lo que quieren oír e incite a la masacre, al fratricidio que va a cometer ahora Abimelech a lo largo del capítulo 9. Pero reflejamos eso, ¿no? Reflejamos también que Abimelech empieza por mentira y termina por mentira, y de ahí que veamos que en la intrahistoria la madre es importante porque le pone un nombre al hijo que el hijo no puede portar, porque Abimelech significa padre rey, y el padre de Abimelech no fue rey porque se negó a ello. Ahora vamos a ver cuando Jotán profetiza por qué, también porque lo va a dilucidar también. Y bueno, adelantarles que Gedeón no quiso porque no quería hacerlo a la manera de las naciones de ser rey, sino que quería que el rey de la nación de Israel fuera Yahweh, y por eso no quiso presentarse a rey. Entonces Abimelech era un término, un título, un nombre que no casaba con la verdad, porque no era ni hijo de rey, ni tampoco iba a ser padre de rey él, Abimelech. Así que mentía por los dos lados, tanto que no era hijo de rey, ni iba a ser padre de rey. Por lo tanto, la madre fue la instigadora de ponerle un nombre con el cual podemos decir que comenzó a instigar una trama que era rebelde en contra de Yahweh, en contra del Todopoderoso, porque le puso un nombre, le puso una... ¿Cómo se dice esto? Puso una marca en el hijo que el hijo no iba a poder cumplir, porque Abimelech no era ni hijo de rey, ni iba a ser padre de rey. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, pues por eso le puso este nombre, y porque ella quería una empresa de su hijo por encima de sus posibilidades reales, porque era precisamente por ser esclava, por ser la última, quiso instigar y ponerse la primera. Fue una instigadora y una usurpadora, una tramoyista o una arribista, es la palabra más clara que podríamos hablar de la madre de Abimelech, una arribista que buscaba solo medrar.
Y ahora vamos a ver que va a insinuar a lo largo de toda esta intrahistoria de que en verdad se trataba de otra conquista de Gedeón, porque tuvo 70 hijos con mujeres diferentes, pero en este caso fue una mujer equivocada y nada virtuosa. Y lo vamos a ver a lo largo, como digo, de la intrahistoria. Dice así en el verso 2: decid por favor a oídos de todos los príncipes de Siquem. Esto lo dice Abimelech, ya le está hablando a sus tíos, a la familia de la madre. ¿Qué es mejor para vosotros, que reinen sobre vosotros 70 hombres, hijos todos ellos de Jerubbaal, o que reine sobre vosotros uno solo? Y tened en cuenta que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Entonces les presenta, dice, ¿qué es mejor? Que reinen sobre vosotros 70 reyes que no os van a identificar como una nación, como hacen las naciones paganas, que solo nombran a un rey. Con 70 es la misma cuenta, les está diciendo, y además todos ellos son hijos de Jerubbaal. Yo no soy solamente hijo de Jerubbaal, sino que soy hueso vuestro y carne vuestra. Entonces le presenta este bocado para que ellos piquen en la casa de los de Siquem, de los principales de Siquem. Entonces, dice el verso 3, los hermanos de su madre hicieron llegar estas palabras a todos los principales de Siquem. Los hermanos de su madre, es decir, sus tíos, le trasladan esto a los de Siquem, estas palabras de Abimelech, cuyo corazón se inclinó hacia Abimelech, pues se decían, es nuestro hermano. Y aquí está que en la intrahistoria sacamos que su madre no era buena mujer, porque si los de Siquem decían, al fin y al cabo es nuestro hermano, es porque era una prostituta y tenía muchos hermanos dentro de la población de Siquem, ¿entiendes? Porque había tenido muchos hombres. Entonces sigue diciendo el verso 4, le dieron 70 siclos de plata, y aquí empieza ya la serie Narcos, dice, le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, o Dios del pacto, con los que Abimelech tomó a sueldo a maleantes y aventureros que le siguieron. ¿Y cuántos maleantes y aventureros empiezan con una recolecta? Empiezan con una promoción de alguien, promocionan al pseudopastor, al pastor, al esquilma ovejas, y se unen a ellos, a estos figuras o figurantes, los maleantes y los maleantes y los correctamente llamados aventureros y maleantes. Se unen a esta promoción que le hacen ellos mismos con su dinero, con campañas evangelísticas, con recaudación de ofrendas de estas figuras muchas veces evangélicas. Esta sería la secuela de esta historia de promoción de Abimelech. Dice el verso 5, se dirigió entonces a casa de su padre en Ofrá, a casa de su padre que era Jerubbaal, esto es Gedeón, y asesinó a sus hermanos, hijos de Jerubbaal, 70 hombres sobre una misma piedra. Solo se salvó Jotam, el hijo menor de Jerubbaal, porque logró ocultarse. Entonces dice que mata a los 70 hermanos, 70 hijos legítimos de Jerubbaal, no con esta esclava, sino con otras mujeres, y dice que los mata sobre una misma piedra, pero no es que los matara a todos en la misma piedra en una masacre y fuera él mismo quien los mató, porque entonces sería si hubiera sido hombría, pero él lo que hizo fue instigar, pagar a estos ¿cómo se dice?, mercenarios, para que mataran a los 70 hermanos, no todos a una, seguramente a todos los sacaran allí, después de sacarlo posiblemente de sus casas o de donde fuera, los llevaban a la piedra, y para decir que los habían matado sobre una piedra, los mataron todos en el mismo lugar. Y esa fue la secuencia. Entonces dice, reuniéndose luego todos los principales de Siquem y todo Bet-Miló, se reunieron luego todos los principales de Siquem y todo Bet-Miló y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la estela que hay en Siquem. Entonces le proclamaron rey a Abimelech en Siquem, después de matar a los 70 hijos
Y ahora vamos a ver la alegación de Jotán, la justa alegación de Jotán. También decir que se produce de que se venden precisamente y actúan como mercenarios, y la casa de Siquén y la casa de la madre de estos tíos de Abimelech se ofrecen para matar a los hermanos porque había una profunda envidia, y es que los justos, aun después de su muerte, siguen despertando envidia, porque no hay mayor envidia que tener envidia de lo que eres, no de lo que tienes, porque lo que tienes puede variar en un momento dado, pero lo que eres no. Entonces la peor envidia es envidia hacia lo que tú eres, hacia lo que tú representas. Y ellos odiaban lo que representaba Jotán y lo que representaba Gedeón, porque ellos vivían a la sombra de esas hazañas, de esas proezas que hizo para el Eterno, porque ellos no estuvieron en ningún momento a la altura y porque eran unos oportunistas. Y entonces esa envidia fue la que les hizo matar y promocionarse para matar a los 70 hermanos, a los 70 hermanos de Jotán, y también del mismo Abimelech, porque al fin y al cabo eran del mismo padre, que era Gedeón. Bueno, seguimos leyendo. Dice, cuando se lo anunciaron a Jotán, este fue a situarse en la cima del monte Garizim, levantó su voz y les dijo a gritos, como al eco, a las montañas, para que lo oyeran todos, pero ocultándose. Claro, era un niño, era más bien joven, porque si era el menor era el más joven, pero va a estar acertado en la alegoría que les va a presentar. Lo hace posiblemente entre lágrimas, pero va a acertar en lo que dice. Dice, escuchadme, principales de Siquén, y que Elohim os oiga. Se pusieron en camino los árboles para ungir un rey. Dijeron al olivo, sé nuestro rey. Respondió el olivo, voy a privarme de mi pingüe jugo, con el cual, gracias a mí, son honrados dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Lo que va a representar en todos estos árboles que se niegan al reinado era que tenían un llamado mayor que el de reinar sobre Israel. ¿Entienden? Tenían un reinado más tenían una comitiva, una comisión más noble que el de ser rey, porque ser rey estaba destinado a ser rey Yahshua HaMashiach sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos tenían un llamado más noble, en el sentido de que era algo a lo que ellos podían alcanzar más y mejor, más eficazmente, ¿no? Que era como el olivo, de compartir su jugo sobre los dioses y sobre los hombres, que habla aquí Jotán. Dijeron entonces los árboles a la higuera, ven tú y reina sobre nosotros, pero la higuera le respondió, voy a renunciar a mi dulzura, a mis apetitosos frutos, para ir a mecerme sobre los árboles. Lo veían innecesario. Ser rey lo veían como mecerse sobre los árboles, algo innecesario para ellos. Dijeron entonces los árboles a la vid, ven tú y reina sobre nosotros, pero la vid les respondió, voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Mecerme es contonearse, porque en el fondo lo que encerraba ser rey era un contoneo, era una presunción, era una altivez, una arrogancia, que el Eterno no estaba de acuerdo con esto. Y empieza desde aquí, desde Siquén, que por cierto Siquén fue la primera capital de Israel, y empiezan desde Siquén machaconamente pidiendo rey. Gedeón no quiso, los jueces no quisieron, ni Gedeón tampoco, pero seguían machaconamente pidiendo rey hasta que lo tuvieron en la persona de Saúl. Bueno, y de aquellos polvos estos lodos. Bueno, dice, pero la vida respondió, ya lo he leído, dijeron entonces los árboles todos a la zarza. La zarza va a representar a Abimelech. Ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si de verdad me queréis ungir para que reine sobre vosotros, venid a refugiaros bajo mi sombra, de lo contrario saldrá fuego de la zarza y devorará los cedros del Líbano. Es decir, este era un dictador, un auténtico dictador, un auténtico déspota, y representado en la zarza, por lo cual es acertada la alegoría del joven Jotán. Y sigue diciendo, ahora bien, ¿habéis procedido con verdad y con rectitud al elegir rey Abimelech? Les dice a los de Siquén, Jotán, ¿os habéis portado bien con Jerubbaal, Gedeón y con su casa? ¿Lo habéis tratado conforme a los méritos de sus hechos? Tratar conforme
los méritos de sus hechos es no aborrecer. Aborrecer es todo lo contrario. Aborrecer es tratar a alguien por debajo de los méritos hechos. Eso es aborrecer. Ahí definimos, para el que quiera saber, lo que de verdad es aborrecer. Dice, mi padre combatió por vosotros, arriesgó su vida y os libró del poder de Madián. Vosotros, en cambio, os habéis alzado hoy contra la casa de mi padre, habéis asesinado a sus hijos, 70 hombres sobre una misma piedra, y habéis proclamado a Abimelech, hijo de su esclava, o hijo de puta, rey sobre los principales de Siquén, porque es hermano vuestro. Si pues con verdad y con rectitud os habéis portado hoy con Gedeón y con Jerubbaal, que es Gedeón, y con su casa, alegraos con Abimelech y que él se alegre también con vosotros. Pero si no es así, que no era así, salga fuego de Abimelech, profetiza Jotán, y devore a los principales de Siquén y de Bet-Miló, y que salga fuego de los principales de Siquén y de Bet-Miló y devore a Abimelech, que entre ellos se maten. Les profetiza Jotán. Jotán huyó y se puso a salvo yéndose a Beer, donde se instaló para estar lejos de su hermano Abimelech. Abimelech dominó sobre Israel durante 3 años, ahí de tiranía absoluta, pero Elohim mandó un espíritu malo de discordia a la postre entre Abimelech y los principales de Siquén, hasta el punto de que estos traicionaron a Abimelech. ¿Cómo? Se devolvía así la violencia hecha a los 70 hijos de Jerubbaal y se hacía también recaer la sangre de estos sobre Abimelech, su hermano, que los había asesinado, y sobre los principales de Siquén, que le habían ayudado a matar a sus hermanos. ¿Qué fue lo que hicieron estos principales de Siquén en contra de Abimelech? Los principales de Siquén pusieron emboscadas en las cimas de los montes para desvalijar a cuantos pasaban junto a su camino. De ello se dio aviso a Abimelech, pero no porque esto lo viera Abimelech como algo injusto, que desvalijaran, sino porque no le daban su parte. Esto era lo que le dolía, que no le dieran su parte del desvalijo que les hacían a los caminantes. Por aquel entonces llegó Gaal, hijo de Ebed, con sus hermanos, y al pasar por Siquén se ganó la confianza de los principales de Siquén. Salieron pues estos a la campiña, vendimiaron sus viñas, pisaron las uvas, organizaron gran fiesta y entraron al templo de su Dios, y mientras comían y bebían maldecían a Abimelech, los de Siquén, con Gaal. Y dijo entonces Gaal, hijo de Ebed, ¿quién es Abimelech y qué es Siquén para que le sirvamos? ¿Acaso no es hijo de Jerubbaal y no es Zebul su lugarteniente? Servid a los hombres de Hamor, padre de Siquén, pero ¿por qué nosotros hemos de servirle a él? ¿Quién es Abimelech? ¿No? Le dice. Pero aquí había un infiltrado que va a ser Zebul, que de Zebul viene Baal-Zebul. Este era un hijo de Baal-Zebul. Y se infiltra ahí, y entonces le toma mucho interés a que le dice esto de quién es Abimelech para que le sirvamos, y lo toma como un reto, y entonces le da el chivatazo. Ahora le va a dar el chivatazo Zebul, Baal-Zebul, a Abimelech para que lo mate, a Gaal. Entonces dice, ¿quién me diera este pueblo en mis manos para poder yo eliminar a Abimelech? Yo le diría, refuerza tu ejército y sal a luchar. Al enterarse Zebul, por chivatazos, pero al final acaba enterándose y el chivato es él, Zebul, gobernador de la ciudad, de las palabras de Gaal, hijo de Ebed, montó en cólera y con astucia envió emisarios a Abimelech para avisarle, mira que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han llegado a Siquén y están soliviantando la ciudad contra ti. Le dolió más este reto que se le hizo a Abimelech, de quién es Abimelech, que al mismo Abimelech, porque era un servil, Zebul. Así que sal de noche tú y la tropa que está contigo y tiende una emboscada en la campiña. Estos son los procederes de los impíos, en emboscadas. Se la pasan en emboscadas. Emboscadas dialécticas, emboscadas reales, emboscadas, siempre con las emboscadas. De mañana al salir el sol, parte enseguida y lánzate contra la ciudad. Entonces él y la gente que con él está saldrán hacia ti y tú harás con él según lo que te dicten las circunstancias.
Abimelech salió de noche con toda su gente y tendieron una emboscada junto a Siquem, divididos en 4 grupos. Gaal, hijo de Ebed, salió y se detuvo a la entrada de la puerta de la ciudad. En aquel momento surgieron Abimelech y sus tropas de la emboscada. Divisó Gaal a la gente y dijo a Zebul: mira la gente que baja de las cumbres de los montes. Entonces Zebul, para darle ventaja a los de la emboscada, pues le respondió: son las sombras de los montes que te parecen hombres, para darle ventaja. Entonces no sabía de la traición Gaal. Y volvió a decirle Gaal: mira cómo baja gente por el ombligo de la tierra y otro grupo viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo: ¿dónde están ahora tus fanfarronadas de cuando decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es esa la gente que despreciabas? Pues ahora sal a su encuentro y combate contra él. Salió entonces Gaal, siembra discordias, un auténtico siembra discordias, Zebul. Dice: salió entonces Gaal al frente de los principales de Siquem y presentó combate a Abimelech. Abimelech persiguió a Gaal, pero este consiguió escapar. Muchos de los suyos cayeron traspasados a la entrada de la puerta. Después Abimelech se instaló en Arumá. Zebul expulsó a Gaal y a sus hermanos y no les permitió habitar en Siquem. Al día siguiente salió el pueblo al campo y se lo avisaron a Abimelech. Tomó a su gente, lo dividió en 3 grupos y tendió una emboscada en el campo. Cuando vio que el pueblo salía de la ciudad, se lanzó contra ellos y los derrotó. Abimelech y su grupo atacaron y tomaron posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los otros 2 grupos cargaron contra todos los que estaban en el campo y los derrotaron. Abimelech atacó la ciudad durante todo aquel día, se apoderó al fin de ella y dio muerte a toda su población. Después arrasó la ciudad y además sembró sal para que no volviera a nacer nada. Imagínense la maldad de Abimelech. Al enterarse de esto, todos los principales que estaban en la torre de Siquem se metieron en la cripta del templo del Dios del Pacto. Estos al final los de Siquem acaban metidos en una cripta en el templo del Berit. Y entonces avisaron a Abimelech de que todos los principales de la torre de Siquem se habían reunido allí. Entonces Abimelech subió al monte Salmón con toda su gente, tomó en su mano el hacha, cortó una rama de árbol y levantándola se la echó al hombro y dijo a su gente: daos prisa a hacer lo que me habéis visto hacer. Y toda la gente cortó cada uno una rama, siguieron tras de Abimelech, echaron la rama sobre la cripta y le prendieron fuego. Y así perecieron en esta primera torre, todos los que estaban en la torre de Siquem, unas 1000 personas entre hombres y mujeres. Aquí está donde se cumple la profecía de Jotán, que decía que Abimelech iba a prender, a foguear a Siquem, y Siquem también iba a prender que se iban a matar entre ellos. Entonces en esta primera torre pues le sale bien el asunto a Abimelech porque les prende fuego y ahí los deja muertos, calcinados. 1000 personas entre hombres y mujeres. Después Abimelech se dirigió a Tebes, la sitió y se apoderó de ella. Había una torre fortificada en el centro de la ciudad donde se refugiaron todos los hombres y mujeres y todos los principales de la ciudad, asegurando los cerrojos, y se subieron a la terraza de la torre. Estos eran más elevados. Estos que se metieron en esta torre eran más elevados, porque accedieron al tejado, como vamos a ver, a la terraza. Abimelech llegó hasta la torre para atacarla y se acercó a la entrada de la misma con la intención de incendiarla. Pero entonces una mujer, de la cual no se dice ni siquiera el nombre, lanzó sobre la cabeza de Abimelech una muela de molino y le fracturó el cráneo. Y esto fue el acabose para él. Lo mató 2 veces. Uno por fracturarle el cráneo y darle muerte, y otra en su hombría, porque todos estaban con él de que era el más hombre. Por cierto, que esto de ser el más hombre va acompañado la mayoría de los criterios sobre quién es más hombre con quién es el más tramposo, y a tramposo no le ganaba nadie. Por eso el mundo está totalmente equivocado respecto a lo que es ser un hombre, ¿no? La gente no entiende. Bueno, pues al final, para que aprendamos la lección, lo mata una mujer, que era lo peor que podía matarle, y ahora lo vamos a ver, que él mismo lo dice. Dice: él llamó de inmediato a su joven escudero y le dijo: saca tu espada y remátame para que no se diga de mí que una mujer lo ha matado.
ahí está. Su escudero lo traspasó y él murió. Murió suicidado y matado por una mujer. Cuando los israelitas vieron que Abimelech había muerto, se fueron cada uno a su lugar. Así devolvió Elohim a Abimelech el mal que había hecho a su padre cuando mató a sus 70 hermanos. Y asimismo hizo Elohim que todo el mal de los hombres de Siquem recayera sobre sus cabezas y que se cumpliera así sobre ellos la maldición profética de Jotán, hijo de Jerubbaal, Gedeón. Y hasta aquí este repaso apasionante por este capítulo 9 del libro de los jueces. Shalom a todos y nos vemos, si Elohim lo permite, en la noche del Shabbat para estar con todos ustedes con Apocalipsis 16. Shalom a todos.